El Oppo RX 17 Pro es una apuesta fuerte en diseño y en el apartado fotográfico. El Oppo RX 17 Pro es un teléfono que deslumbra por delante y por detrás. Aquí olvidan mecanismos arriesgados como en el Find X y se centran en deslumbrar con unos acabados muy llamativos como el de la trasera. Aunque tampoco podemos obviar el frontal, que con un notch en forma de lágrima permite un aprovechamiento del frontal del 91,5% según el fabricante. De dimensiones generosas y con una pantalla de 6,4 pulgadas, el RX 17 Pro no es un terminal manejable a una mano. Aún así, es cómodo de sujetar y el peso es razonable para su envergadura. Si le damos la vuelta es cuando llega la sorpresa. El degradado de color y cómo cambia según incide la luz hacen que tenga un aspecto bastante llamativo y que, eso sí, gustará más o menos en función de los gustos personales de cada uno. Con una combinación de violeta y azul, lo que no podemos negar es que es diferente y que atrae miradas, aunque tal vez lo más llamativo sea su acabado mate, que no atrae tanto las huellas, y eso es algo que se agradece. En el centro de la trasera encontramos el otro elemento estrella de este terminal, su cámara. Esta sobresale un poco y está compuesta por una triple cámara por 3 sensores, de los que luego hablamos en detalle. Con bordes metálicos y cristal, con una lámina de cristal con acabado esmerilado en la trasera, el Oppo RX 17 Pro es un terminal diferente y llamativo. Por lo demás, a nivel de conexiones contamos con un conector USB tipo C y aquí no hay jack de auriculares. Respecto a la pantalla, con un panel AMOLED de 6,4 pulgadas con resolución Full HD+, esta es más que suficiente para ofrecer un nivel de nitidez que destaque. En temas de rendimiento el panel está muy bien, tanto por contraste como por brillo no habrá ningún tipo de problema y además esto hace que minimice bien el tema de los reflejos. El ajuste de brillo automático también responde bien y la calibración, un punto importante, es correcta. Los tonos son fieles y los blancos neutros y se mantienen muy bien en los diferentes ángulos de visión. Aún así, a través de ColorOS vamos a poder personalizar la temperatura si lo queremos. Por último, como buena AMOLED, también tenemos la función Always On. De este modo, con esta pantalla vamos a poder disfrutar prácticamente de cualquier tipo de contenido con suficiente calidad. Con un Snapdragon 710 a medio camino entre la serie 600 y la serie 800, que es la que se monta en los gamas alta, este es un dato que choca llevando el dispositivo el apellido Pro. Aún así, aunque sobre el papel el procesador esté en esa franja de gama media alta, su rendimiento real es cierto que está más cerca de una gama alta que de una gama media. De modo que la experiencia que obtenemos con el Oppo RX 17 Pro es impecable. Sistema, aplicaciones, transiciones, todo se ejecuta de forma fluida. Aquí los 6 GB de memoria RAM también tienen mucho que ver, ya que son claves para que, en aspectos como la multitarea, el terminal no sufra. Con todo esto, más 128 GB de almacenamiento, el RX 17 Pro es un terminal que cumple con creces en rendimiento y en experiencia de uso, incluso a pesar de la capa ColorOS. Una personalización bastante agresiva que gusta a los que tienen cierta predilección por iOS, ya que tiene muchos detalles que recordarán al sistema de Apple, pero que a nosotros nos ha parecido demasiado cargada y con opciones prescindibles que no aportan tanto valor. Todo esto, sumado a algunos problemas con las notificaciones, hacen que pensemos que Oppo debería replantearse el rumbo de esta capa. Y eso que tiene algunos detalles interesantes, como por ejemplo Oppo Share, una función para compartir archivos que puede resultar bastante útil, pero que aún así, para llegar a un equilibrio ideal, tendrían que, definir un poco más qué es lo que verdaderamente tiene que estar y qué es lo que es prescindible en esta capa. Hablando del sistema de seguridad, aquí tenemos dos opciones de desbloqueo. Por una parte tenemos un lector de huellas que está oculto bajo la pantalla. Es un lector bastante ágil y que, combinado con el desbloqueo facial, forman un muy buen combo de seguridad, de modo que vamos a poder optar por la opción que nos resulte más cómoda o que nos resulte más eficiente en cada situación para desbloquear el terminal. Y pasando ya a otro apartado destacado, hablemos de la autonomía y el sistema de carga. Con una batería de 3700 mAh que nos dará para un día y medio, lo de menos es si resulta o no suficiente para según qué tipo de perfil de usuario. Y esto lo decimos porque su sistema de carga rápida sin duda compensa cualquier posible limitación de la batería que podamos encontrar. Y es que tener el 100% de la carga en solo 40 minutos es una pasada, lo cual junto a los diferentes modos de ahorro de energía hacen que la experiencia con el RX 17 Pro en este apartado haya sido muy satisfactoria.
Pero, ¿qué ofrece en el apartado fotográfico? Pues bien, con 3 sensores, uno principal de 12 megapíxeles, más otro secundario de 20 megapíxeles que está enfocado al tema del retrato y el teleobjetivo en sí, y un tercero que en realidad es un sensor 3D diseñado para todo el tema de realidad aumentada, la experiencia es la siguiente. Junto a una aplicación con una interfaz bastante sencilla e incluso familiar, los resultados obtenidos han sido buenos en condiciones de luz favorables, algo que ya sabíamos. Reproduce bastante bien el color, el detalle y su rango dinámico es correcto. Pero cuando hay ciertos cambios de luz, las debilidades empiezan a mostrarse. Esto hace que junto al procesado demasiado agresivo obtengamos fotografías con una menor definición y calidad global. Es cierto que hay que ampliar al 100% en algunos casos para darse cuenta, pero no deja de ser un detalle importante. Cuando la luz cae nos encontramos con fotos que, en ocasiones se logran salvar bastante bien, mientras que en otras, nuevamente por el tema del procesado, no terminan de convencer. Donde sí que trabaja bastante bien esta cámara es en el modo retrato. Tanto el recorte como el cómo aplica el desenfoque del fondo es bastante bueno. Y de noche sufre un poco más, pero en general sí que logra resultados llamativos que gustarán. Con todo esto, más una cámara frontal con un sensor de 25 megapíxeles que sí que rinde bien, con fotos bastante luminosas, nítidas y de colores vivos, la experiencia global del Oppo RX17 en el apartado fotográfico es cierto que no es perfecta, pero sí completa, y eso, con las posibles mejoras que puedan llegar vía actualizaciones de software, hacen que sea un terminal interesante en el apartado fotográfico. Por último, con diferentes ajustes de sonido, la experiencia auditiva también es positiva. El sonido del altavoz no es el mejor, eso es cierto, le falta algo de nitidez, sobre todo en los graves, y por eso lo mejor es usar auriculares. Auriculares que pueden ser USB tipo C, como los incluidos en la caja, inalámbricos, algo evidente, o bien, a través de un adaptador que tendremos que comprar, utilizar nuestros auriculares con cable clásicos. De este modo sí que vamos a ganar una mejor calidad de sonido. En resumen, Oppo puede ser un fabricante desconocido para muchos usuarios, pero tras su llegada por todo lo alto con el Find X, este RX17 Pro nos deja buenas sensaciones. La pantalla está a la altura y la cámara, aunque no sea excelente, le permite destacar. En el resto de apartados cumple y solamente ColorOS puede que sea uno de los puntos más dudoso debido a ese exceso de funciones. No obstante, aunque es un dispositivo interesante, su procesador sí que parece ser su mayor debilidad, porque el terminal cuesta 600 euros, y eso sabiendo que hay muchas más opciones en el mercado, igual no le permite llegar al número de usuarios que el fabricante quisiera.